Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches. Voy a empezar a saludar a los que se vayan conectando. Muy buenas tardes, mi hermano Alberto Galvez, muy buenas noches. Angelita, buenas noches, los saludo con mucho cariño. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Es la familia Galindo, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo está Lolita? Un abrazo para todos ustedes, muy buenas noches. Mi hermanito Manuel Cepeda, Betty Morales, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Buenas noches, mi hermano Alberto Galvez. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Vamos a esperarnos unos momentitos, unos segunditos para que se vayan conectando los demás antes de iniciar nuestra clase de discipulado. Estamos estudiando el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5. ¿Cómo estás, Eli? Muy buenas noches. Dios te bendiga grandemente. Bendiciones, mi hermanita Rocío Gutiérrez, muy buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo estás, Berta? Un abrazo. Saludo a Yasmín, saludos a toda la familia, ¿cómo están? Un abrazo para todos, con mucho cariño y mucho respeto. Dios los bendiga grandemente. Muy buenas noches. Me da mucho gusto, me emociona mucho ver sus nombres en la pantalla. Sé que representan una familia preciosa del Señor y me da mucho gusto saludarlos a todos. Muy buenas noches. Alice, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un abrazo también para ustedes. Gracias. Bendiciones para todos. Muy buenas noches. Teresita, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarte. Me da mucho gusto que también ya estés por aquí. Listos para aprender la palabra de Dios. Estamos estudiando el Evangelio según San Mateo y estamos en el capítulo 5, ¿sí? Bueno, pues vamos a orar y vamos a iniciar nuestra clase. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias esta noche, Señor, por el gran honor y privilegio que nos concedes de aprender más de tu palabra, a través de las Escrituras, por medio de tu Espíritu Santo, que es Dios, a quien amamos y bendecimos. Bendito Padre, disponemos nuestro corazón, Señor. Humildemente, Señor, declaramos creyendo, Señor, de que tenemos un corazón enseñable, Señor, para que puedas depositar en él tu palabra, para que podamos ir creciendo en el Espíritu, Señor, y ser oidores y hacedores de tu voluntad. Te damos gracias, Padre, por cada oyente, por cada familia que está escuchando tu palabra. Sabemos que todo lo que ellos están haciendo, Señor, han elegido la mejor parte de sentarse, Señor, a escuchar de ti, Señor, lo que tú nos vas a enseñar a todos nosotros. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Te pedimos, Señor, que unjas esta clase y que tu Espíritu Santo sea el que nos lleva a toda verdad. Siempre sea tu palabra, Señor, no sea humana sabiduría, sino la palabra ungida, Señor, que viene del trono de la gracia. Te bendecimos en todo momento y en todo lugar, Señor, porque tú eres digno de ser alabado, de ser adorado. Gracias, Padre, por cada familia, Señor, que está representada en este lugar, Señor, escuchando tu palabra. Bendícelos más abundantemente de lo que ellos puedan pedir o esperar, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenas noches. Saludo a Marinita. ¿Cómo estás? Araceli, muy buenas noches. Bueno, pues vamos entonces al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 38. Y aquí el Señor Jesús está diciendo, ¿sí? Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Nuevamente, Mateo 5:38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Bueno,
Así lo dice la Escritura. Si vamos a Éxodo 21, ¿sí? Que está en el Antiguo Testamento, dice así en el capítulo 21, versículo 1, dice, estas son las leyes que les pondrás. Le dice Dios a Moisés, estas son las leyes que les pondrás. Hola Jocelyn, buenas noches, bienvenida. Estas son las leyes que les pondrás. Y ahora si nos vamos al versículo 23, dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. ¿Sí? Así dice la palabra de Dios en el versículo 24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Hola Susi, buenas noches. ¿Qué tal, maestra Pati Zambrano? Un abrazo también. Quemadura, dice el 25, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Sí, esto lo dice la ley, ¿sí? Éxodo 21, Dios le dijo a Moisés, estas son las leyes que les pondrás. Y bueno, viene una serie de indicaciones de parte de Dios. No las vamos a leer todas, pero sí vamos a leer nuevamente para los que se acaban de conectar. Lo que dice el versículo 23, dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y continúa la palabra de Dios. ¿Qué tal, Mini? ¿Cómo estás? Bienvenidos, hijita. Bienvenidos. Bien, entonces regresando a Mateo capítulo 5, versículo 38, dice el Señor Jesús, ¿sí? Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Ya vimos que sí lo dice la ley, ¿sí? Dios se lo dijo a Moisés. En el capítulo 5, versículo 39 dice, pero yo os digo, ¿sí? El Señor Jesús dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, pon tu otra mejilla. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, pon voluntariamente la mejilla izquierda. ¡Ay! Dice del versículo 40, y si al que quisiera ponerte en pleito y quitarte tu túnica, déjale también la capa. Alguien te quiere poner en pleito quitándote lo que es tuyo. ¿Sabes qué? ¿Quieres acabar con el pleito? Déjale también tu capa. La túnica representa como una camisa larga, ¿no? Que es parte de que era la parte de una vestimenta de aquel entonces. Por eso dice, y al que quisiera ponerte a pleito, ¿sí? Y quitarte tu túnica, que te quiera quitar tu camisa en el tiempo de hoy, déjale también tu suéter, tu chamarra, ay, también esto te lo doy, y ¿sabes qué? Terminas con el pleito, ¿sí? Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2 millas, ¿sí? Te quieren obligar a hacer algo que tú no quieres hacer, ¿sabes qué? Ofrécete a hacer otra milla. Amén. Esta es la ley del amor. Dice el versículo 42, al que te pida, al del semáforo, al cualquier persona que te pida algo, aquí dice, al que te pida, dice aquí, dale. Pero Señor, ¿qué tal si lo usan para una cosa que no es debida, para las drogas, para, no sé? Aquí Dios dice, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Sí? La ley del amor. Dios nos lleva a un nivel más alto.
la ley del amor, la ley de la perfección. ¿Sí? Alabado sea el Señor. Esto significa que las personas que viven en el reino de Dios, nosotros vivimos en el reino de Dios aquí en la tierra. Recordemos cuando el Señor Jesús menciona en la Escritura, alegraos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vuestras vidas, ¿sí? El reino de los cielos ya se acercó a tu vida. El reino de los cielos, representado por el Señor Jesucristo, ya habita en tu corazón, ¿sí? Estas son las reglas, las leyes, por decirlo así, del reino de los cielos aquí en la tierra. Y cada uno de nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, debemos de vivir las reglas del reino de los cielos aquí en la tierra. Recordemos que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Pero aunque vivimos en la tierra, y como somos embajadores, vivimos conforme a nuestra ciudadanía que está en los cielos. Entonces debemos de vivir no conforme viven los hombres naturales, sino debemos de vivir conforme el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Gracias a Dios. Significa entonces que las personas que viven en el reino de Dios aquí en la tierra deben de observar, ser oidores, debemos de ser oidores y hacedores de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para vivirlas aquí en la tierra. Si no digamos, ¿qué diferencia va a haber con el mundo? Nosotros no somos de este mundo, lo dice el Evangelio según San Juan. Nosotros no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Luego entonces, como no somos de este mundo, no debemos de comportarnos como si fuéramos del mundo. El mundo es de una manera, ¿sí? Como dice el pastor Joaquín, está de cabeza. Y nosotros debemos de vivir como Dios nos llama a vivir. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Hola Rosita, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Gracias a Dios. Una persona, un creyente, hijo de Dios que vive el reino de Dios aquí en la tierra, está capacitado de parte de Dios para, lo voy a decir, para vivir de una manera sobrenatural, ¿sí? Sobrenatural. Y no nos debemos de oponer. ¿Cuántas vidas podrían salvarse si escucháramos la voz de Dios y fuéramos oidores y hacedores de ella? Cuando observamos lo que dice la palabra de Dios, los bendecidos somos nosotros, ¿sí? Los bendecidos somos nosotros y manifestamos en esta tierra andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es obedecer a Dios, ¿sí? Cuando se ama al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, si alguien te pide tu suéter y tú le dices, y también aquí está mi chamarra, llévatela. Hace juego con el suéter, ¿no? ¿Sabes una cosa? Se acaban los pleitos y las personas quedan desconcertadas y tú estás actuando como Dios quiere que vivamos aquí en la tierra. Amén. Entonces, cuando alguien te quiere poner en pleito, así lo dice la Escritura, cuando alguien te quiere poner en pleito y tú reaccionas de esta manera, lo que estás manifestando es que tu corazón no está en las cosas materiales, sino tu corazón está en las cosas eternas y estás agradando a Dios. Más bienaventurado es dar que recibir, ¿sí? Más bienaventurado es dar que recibir. Alabado sea Dios. También si reaccionamos de esta forma, como dice la palabra, estamos manifestando
que no estamos preocupados por las cosas materiales, sino por las cosas eternas. Amén. Y se acaba, ¿sabes qué? El pleito. Alabado sea Dios. Confía siempre en el Señor. Confía en el Señor. Renuncia, ¿sí?, a toda forma de venganza. Mira, hay cosas que no son justas, es verdad. Entonces, si tú traes, por ejemplo, tu bicicleta y alguien te la quiere quitar, no es justo que te la quiten, claro que no. Tú ahorraste o te la regalaron o, en fin, ¿sí?, para comprar tu bicicleta. Y si alguien te quiere quitar tu bicicleta, ¿sí?, no trates de vengarte, deja la venganza a Dios, ¿sí? Deja la venganza a Dios. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Todo esto está en las Escrituras, ¿sí? Y es muy importante que observemos lo que dice la palabra de Dios y la pongamos por obra. Amén. Dios siempre, siempre te va a cuidar tu vida. Dios siempre va a estar de tu lado. Sí, es importante orar, pero si las cosas en un momento se llegan a poner de esta forma, que alguien te quiera quitar algo, no lo rehuses, no lo resistas, ¿sí? Tu vida vale muchísimo más, ¿eh? Tu vida vale muchísimo más y tú darías las cosas por el gusto de dar, sabiendo que Dios te va a dar algo mejor. Y si no te da algo mejor, es porque Dios tiene sus planes y Él es soberano y a Él sea toda la gloria. Alabado sea Dios. Ama a tu prójimo, porque así has decidido amar al prójimo como te amas a ti mismo. Permite que los malos tratos de otros hacia ti sean vencidos por medio del amor. Es una ley espiritual que funciona, porque la fe obra por el amor, ¿sí? Si a ti alguien te ha tratado mal, si alguien se ha burlado de ti, ámalo. ¿Es fácil? ¿En tus fuerzas? Sí, pero en el Señor todo es posible. Amén, sí, Susi, amén. Alabado sea el Señor. Perdona diariamente si es necesario a aquellos que te han ofendido, hasta que ya no duela. Sí, hasta que ya no duela, ¿sí? Humíllate ante Dios con la plena convicción, ¿sí?, del peligro que se acarrea a una persona cuando hay orgullo y cuando hay soberbia. La soberbia y el orgullo son atributos del adversario, ¿sí?, y nada tienen que ver con un hijo de Dios, ¿sí? Tenemos que hacer la diferencia. Nosotros somos la diferencia en el mundo. No debemos de comportarnos igual que el mundo. Vamos a ver más escrituras bíblicas. Proverbios, vamos hacia Proverbios, capítulo 24, versículo 29. Proverbios 24, 29. Hay más citas. Hola, Bere, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice así, dice Dios, no digas, como me hizo, así lo haré. Daré el pago al hombre según su obra. Esto habla la carne. La carne dice, no digas. La carne dice, como me hizo, así lo haré. Así se lo devolveré. Eso dice la carne, ¿sí? Moverse en la carne habla de esa manera. Hola Luz, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas noches. Hola Vier, bienvenidos también. Romanos 12:17, otra escritura bíblica. Dice, no pagues a nadie mal por mal. No pagues a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Vamos a leer del versículo 17 al versículo 21, ¿sí?
Gracias, Mini, que nos estás ayudando con las citas bíblicas en pantalla. Muchas gracias. Romanos 12:17. No pagues a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿sí?, estad en paz con todos los hombres. ¿Sí? Si alguien te quiere poner en pleito y te quiere quitar tu túnica, te quiere poner en pleito, entonces no hay pleito. Se acabó el pleito. Estamos en paz. Llévate también mi chamarra. Llévate también mi sudadera. Llévate también mis guantes, mi gorra. Hacen juego, llévatelos. ¿Sí? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. ¿Sí? Amados míos, como dice Dios, amados míos, oh Señor, sí que nos amas. Alabado sea tu nombre. No os venguéis vosotros mismos, dice Dios, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sí? Cuando al Señor Jesús se burlaban de Él encomendaba todas las cosas al Padre. ¿Sí? Cuando lo aprendieron y le arrebataban de tirones la barba y lo golpeaban, Él no se quejaba, encomendaba todo al Padre. ¿Sí? Porque de Dios es la venganza. La venganza no es nuestra, la venganza es de Dios. ¿Sí? Si tú quieres estar protegido, tienes que caminar en el amor de Dios y ahí hay protección porque la fe obra por el amor. La fe obra por el amor. Dice así nuevamente en el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos. ¿Sí? La venganza podría ser ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, como lo acabamos de leer, ¿no? Y Dios dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Cómo se va a sentir si alguien que te quiere hacer mal, tú le das, en vez de reaccionar como reaccionaría el mundo en la carne, ¿sí? Si tú reaccionas, si tiene hambre tu enemigo, tú en vez de reclamarle o decirle cualquier cosa, lo sientas a tu mesa y le das de comer o le das un vaso con agua, ¿sí? Porque tiene sed tu enemigo. Entonces, eso es ponerlos en las manos de Dios, del Dios de amor, del Dios de gracia y misericordia, ¿sí? No lo vamos a hacer para que Dios, lo voy a hacer para que Dios los castigue. No, porque Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Eso le toca a Dios decidirlo, ¿sí? Nosotros debemos de actuar como dice la palabra de Dios. Sin embargo, aquí sí dice, y lo volvemos a leer, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego, es decir, se va a sentir tan mal que se va a arrepentir, ¿no? Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, ¿sí? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios obra por el amor,
no por la arrogancia, no por el orgullo, no por la venganza, no por el desquite. Me hiciste esto, pues ahora yo te lo hago 2 veces más. No, Dios no actúa así. La perfecta ley de Dios es la ley del amor. ¿Sí? Es la ley del amor, es la perfecta ley. Mateo 5:44 dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ya no solo dales de comer y dales de beber. El Señor Jesús dice, ámalos, ama a tus enemigos. Y tú podrías decir, pero no es fácil amarlos. No, tampoco fue fácil amarte a ti, ni a mí. Y Dios así nos amó, porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Aleluya. A veces no somos fáciles de amar y Dios nos ama. Entonces debemos de amar a nuestros enemigos. Si amamos a nuestros enemigos, como que nos desatornillamos, ¿sí?, de todo lo malo que nos han hecho. ¿Sí? Es como un desarmador. No, la Biblia no habla de un desarmador, eso lo estoy diciendo yo. Es como un desarmador espiritual, ¿sí?, para acabar con la contienda. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, a los que hablan mal de ti, bendícelos, porque ahí te pones en la protección de Dios y Dios actúa, ¿sí? Bendecid a los que hablan mal de ti, a los que os maldicen, a los que maldicen de ti algo. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, ¿sí? Hazle el bien a los que te aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La ley del amor es perfecta y amar y hacer lo que dice la palabra de Dios es como si te desatornillaras, como si te soltaras de las garras del adversario donde el enemigo te quiere tener preso o cautivo. ¿Sí? Es importante, amar es como un desarmador de las artimañas de Satanás. Amén, de las artimañas de Satanás. Capítulo 5, versículo 45 del Evangelio según San Mateo, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol. Me maravilla esto, porque puedes decir, ¿qué hace salir el sol? No, ¿qué hace salir su sol? El sol de Dios, porque Él lo creó todo. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Si solamente amamos a los que nos aman, ¿qué diferencia tenemos con el mundo? ¿Habrá recompensa de eso? No hay recompensa. Cuando amas a los que te aman, no hay recompensa. Pero cuando amas a los que no te aman, ahí hay recompensa de parte de Dios. Nuevamente, versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Sí, los publicanos en aquel entonces eran los recaudadores de impuestos, ¿sí? Los recaudadores de impuestos. Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente,
Si saludas a tus hermanos nada más, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? La gente común, la gente del mundo, solamente saluda a los suyos. ¿Sí? Nosotros somos diferentes. Somos hijos de Dios y debemos de tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. ¿Sí? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Versículo 48. Sed pues vosotros, dice el Señor Jesús, perfectos. Sed pues vosotros perfectos. Palabra clave. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estamos siendo perfeccionados, ¿sí? Para alcanzar la salvación que está reservada en los cielos. Sí. ¿Quieres ser perfecto? Ama como Dios dice que amemos. Vive las reglas del reino de los cielos. Vívelas, ¿sí? Para que seamos perfectos en el amor de Dios. Perfectos en el amor de Dios. No perfectos que tengas tu casa muy linda y es bonito tener una casa linda, arregladita, tu coche muy lavadito, todo bonito, todo perfecto, pero ¿a costa de qué? De que no pasen por la alfombra porque me la van a ensuciar. O no se suban con los pies con tierra, me van a ensuciar la alfombra del coche. ¿Sí? El amor. Las personas son primero, antes que cualquier situación. ¿Sí? Las personas son primero. Ser perfectos es amar como Dios ama. Es amar como Dios ama. Amén. Alabado sea Dios. Es un desafío que sí podemos hacerlo porque Dios nos ha equipado para hacerlo. Ya derramó sobre nosotros, como leímos el día de ayer, su amor, ¿sí? Y ya no solamente lo virtió sobre nosotros, sobre nuestro corazón, sino lo derramó, ¿sí? En abundancia, o sea que tú tienes el amor de Dios, ya lo puedes vivir. Alabado sea el Señor. Empecemos, si no lo has hecho, empecemos a vivir la vida de Dios y vas a ver cosas maravillosas, maravillosas. A veces una persona que es difícil en la oficina o en el trabajo, en el trabajo, en la oficina, en la escuela o en la fila, cuando ya vas a pagar tu súper, o en cualquier lugar donde te encuentres, en alguna oficina de gobierno. A veces se encuentra uno personas difíciles, ¿sí? Pero si tú los tratas con amor, ¿sí? Y aunque te hagan groserías, tú les sonríes y los tratas con amor, estás haciendo la diferencia. A veces hay personas que reaccionan de esa manera porque no sabemos lo que está detrás, en su trasfondo, por decirlo así. No sabemos qué batallas esté librando, ¿sí? No sabemos. A veces vas a cierto lugar y resulta que la persona que te está atendiendo en la mesa, pues ni caso te hace, te lleva todo de mala gana, hablando del servicio de los meseros, y te trata mal y te deja los platos así con mala gana. Y entonces hay personas que dicen, pues ahora no le voy a dejar propina porque me atendió mal. El amor que dice, no sabemos qué está viviendo esa persona, le voy a dejar una buena propina porque algo está pasando con ella o con él. Esto les puede ayudar. ¿Sí? Y entonces, ¿sabes una cosa? Cuando ve la propina que le dejaste después que te trató mal,
Si viene un remordimiento o te puede decir, o se puede disculpar, te vas a maravillar de lo que Dios va a hacer. Te vas a maravillar de lo que Dios va a hacer, porque son leyes espirituales. La fe obra por el amor. El amor es el vínculo perfecto, dice la Escritura. El amor de Dios es el vínculo perfecto. Amén. Vivir en el amor de Dios es la expresión, ¿sí?, que debemos de dar al mundo, todos nosotros que somos hijos de Dios regenerados, ¿sí? No degenerados, esa es otra cosa. Somos regenerados, ¿sí? Porque Dios nos rescató y nos dio un espíritu nuevo. Amén. Una vida nueva. Hola Alex, ¿cómo estás? Dios te bendice. Nos ha dado una vida nueva y debemos de vivir la vida de Dios. Amén. Y sí se puede. Dios nos dice a través de las Escrituras que debemos de vivir un nivel más alto de perfección. Y vamos hacia allá a través de vivir en el amor de Cristo. En el amor de Cristo. Vayamos por favor al libro de Santiago, capítulo 3, versículo 2, dice así. Vean lo que dice la palabra de Dios. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Y qué crees? Todos está hablando de todos y de mí. ¿Sí? Todos. En la palabra todos estamos incluidos todos. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿Se dan cuenta? La ley del amor no ofende, no hace mal al prójimo. Ama como se ama a sí mismo. Ama a los demás como se ama a sí mismo. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Propongámonos no ofender a nadie. Propongámonos no ofender a nadie. Y vayamos hacia esa perfección, ¿sí? Dejando atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo, como dice la Escritura, sigamos hacia adelante, hacia la perfección. La perfección, vivir el amor de Dios. Dejarlo fluir, porque ese amor ya lo tienes, ¿sí? Ya lo tienes, ya fue derramado en tu corazón por el Espíritu Santo de Dios. Devolver bien por mal siempre va a dar buenos resultados. Y el nombre del Señor Jesucristo va a ser glorificado. Amén. Es una ley espiritual. El amor siempre va a triunfar. Benito, bájate, Benito. Aquí está mi gatito que quiere aparecer en pantalla. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Entre ellos a José. José, el hijo de Jacob. Él tenía muchas justificaciones, por decirlo así, para no amar a sus hermanos. Él fue vendido por sus propios hermanos, ¿sí? Como esclavo, por celos, por envidia. Sus hermanos lo vendieron y le dijeron a su padre que había muerto, ¿sí? El padre sufrió mucho, Jacob sufrió mucho por la muerte de su hijo, y su hijo estaba vivo, había sido vendido como esclavo por sus hermanos. Vivió como esclavo, fue encarcelado injustamente, pero la gracia de Dios por su limpio corazón nunca lo abandonó. Él llegó a ser el segundo de Faraón. Sí, Dios lo exaltó por su corazón limpio. Sus hermanos llegaron ante él y no lo reconocieron,
porque ellos lo habían vendido como esclavo y ahora se presentaba delante de sus hermanos como el segundo de Faraón. Imagínate, ¿sí? Vamos a ver la escritura. Vamos por favor a Génesis 37. Génesis es el, ¿sí? Capítulo 37, versículo 26. Génesis 37, lo estoy buscando. Versículo 26, vamos a leer 26 al 28, del 26 al 28. Génesis 37, del 26 al 28. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, porque ahí lo tenían, ¿sí? Y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto como esclavo. ¿Sí? Así, con esa imagen se quedaron ellos. Y vamos ahora a Génesis 45, versículo 15. Génesis 45, versículo 15. ¿Sí? Y dice así: y besó, José, besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Él los perdonó una vez que los vio a todos, los abrazó, lloró y los perdonó de corazón. Él tenía muchos motivos para estar amargado y para no perdonarlos, pero él, sí, comprendió que el propósito de Dios era haber pasado todo esto, era salvar, sí, salvar de la hambruna a su pueblo. Amén. Dios es bueno, las cosas malas Dios las hace buenas para todo aquel que cree y confía en Él, en Dios. Amén. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Pagar bien por el mal que recibió. ¿Sí? Él pagó con el bien el mal que recibió de sus hermanos. Los perdonó y los perdonó de corazón. Vamos a ver ahora a Moisés. Moisés. Vamos al libro de Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Versículo 1. Vamos a leer el 1, el 9 y el 10. El 1, el 9 y el 10. Y dice así. Números capítulo 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés, ¿sí? Contra el siervo de Dios, a causa de la mujer cusita que había tomado. Es decir, Moisés se había casado con una mujer morenita, ¿sí? Según yo indagué, que había tomado, y entonces ellos estaban ahí hablando y criticando a la esposa de Moisés y hablando contra Moisés. Dice, porque había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Sí? Estaban juzgando ahí a Moisés y estaban exaltándose ellos mismos de que Dios también los usaba a ellos. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Dios los escuchó. Y la ira de Jehová se encendió contra ellos. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María
¿sí? La esposa de Aarón, estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Versículo 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, ¿sí? Moisés no se quedó callado. Moisés intercedió por María, la esposa de Aarón, que estaba llena de lepra. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. ¿Sí? Le pagó con bien a María y a Aarón el mal que les estaba haciendo, juzgando, estaban hablando mal, ¿sí? Lo estaban hablando mal, juzgando hasta su propio ministerio. Y entonces Moisés les pagó con bien el mal que estaba recibiendo de ellos. Versículo 14. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Pagó Moisés con bien el mal que le estaba haciendo a Aarón y María. ¿Sí? Por eso dice el Señor, a los que te maldicen, bendícelos, ora por ellos, ¿sí? Para que seas hijo de Dios. Y eres hijo de Dios por la gracia bendita de Dios, por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesús. Vayamos a Lucas capítulo 22. Vamos a ver, el mismo Señor Jesucristo en Lucas capítulo 22, versículo 48. 22, versículo 48 al 51, del 48 al 51. Dice así, entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ese fue Pedro. Sacó la espada, ¡zas! Le hiere la oreja, ¿sí? A un siervo del sumo sacerdote. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, basta ya, dejad. ¿Y qué hizo? Y tocando su oreja, puso su mano sobre el siervo del sumo sacerdote y tocando su oreja, le sanó. ¿Sí? Pagó con un bien, un mal que le estaban haciendo. Dios es bueno, ¿sí? Dios es bueno y para siempre son sus misericordias, ¿sí? Vamos al versículo 23, capítulo 23, versículo 34. Estaba el Señor, leamos desde el 33. Está Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 33 y 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús levantaba sus ojos al cielo y decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Sí? Aún estaban crucificando,
burlándose del Señor Jesús. Y el Señor Jesús colgado en la cruz los veía, ¿sí? Y volteaba los ojos al cielo y le decía: Padre, perdónalos. No saben lo que hacen, no lo saben, perdónalos. Intercediendo el Señor Jesús por ellos, ¿sí? El Señor Jesús estaba dando un bien sobre el mal que le estaban haciendo, aunque Él sabía que iba a la cruz a rescatarnos a todos nosotros, ¿sí? Alabado sea el Señor Jesús. En Éxodo capítulo 23, versículo 5, Dios dice: si viereis el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Nuevamente. Si viereis el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Proverbios 25, 21 dice así: si el que aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. ¿Sí? Estás haciendo un bien, y Dios te lo va a pagar. Aleluya. Lucas 6, 27. Pero a vosotros los que oís os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Cuando prestes, no esperes un interés compuesto o un interés simple sobre lo que prestaste. Aquí es lo que está, a esto es lo que se refiere. Y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijo del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Sí? Y si no te pagan, Dios te lo pagará. Amén. Alabado sea el Señor. Primera de Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Amén. La humildad a Dios es someterse voluntariamente a su palabra. La mansedumbre es no ofrecer resistencia a la voluntad de Dios. Sed perfectos en el amor de Dios. Amén. Así que, hermanos, es tiempo de que vivamos bajo las reglas de Dios en su reino. Dios espera más de cada uno de nosotros, ¿sí? No desea que vivamos conforme vive el mundo. Desea que vivamos conforme a su palabra. Amén. Conforme a su palabra. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, el tiempo se nos terminó. Y bueno, Dios es bueno todo el tiempo y debemos de vivir conforme a su palabra. Amén. Bueno, vamos a orar y dámosle gracias a Dios por lo que Él nos ha enseñado, porque lo que hemos leído es la palabra de Dios y la recibimos con mansedumbre en nuestro corazón, ¿sí? Porque es Dios hablándonos a todos nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendito seas. Sí, Señor. Así lo hacemos y así lo haremos. Decidimos voluntariamente, Señor, obedecer tu palabra, Padre, porque esto es bueno, Señor, para hacer una gran diferencia en este mundo, Señor. Te damos gracias, bendito Padre, porque eres el que nos has hablado, Señor, a través de las Escrituras, por tu Espíritu Santo, y decidimos ser oidores y hacedores de tu palabra.
Nos gozamos en ti, Señor, sabiendo que tienes cuidado de todos nosotros y todo lo hacemos para tu gloria y para tu honra. Te bendecimos, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Les mando un fuerte abrazo. Hola, Carmelita, que no te había saludado. Apo, ¿cómo estás? Dios te bendice grandemente. ¿Sí? Que Dios los bendiga mucho más. Marcelita, ¿cómo estás? Un abrazo. Georgette, muy buenas noches. Entonces esperemos, gracias, Bere, bendiciones. Esperamos unos momentos para que escuchemos la siguiente clase. Dios los bendice grandemente. Gracias a Dios por su palabra. Bendiciones para todos. Marinita, Javier, Eli, un abrazo para todos. Bendiciones.